El dueño de una tienda quiere desarrollar una nueva mezcla de bocadillos mezclando chocolate y mezcla de frutos secos. ¿Cuántas libras de chocolate que cuestan $10.60 por libra se deben mezclar con 20 libras de mezcla mixta que cuesta $4.50 por libra para crear una nueva mezcla con un valor de $7.01 por libra? Necesitamos comenzar escribiendo expresiones para la cantidad de chocolate, la cantidad de mezcla de frutos secos y la cantidad de la nueva mezcla. Y dado que no sabemos cuántas libras de chocolate usar, dejaremos que X sea igual a las libras de chocolate a un costo de $10.60 por libra. El propietario usará 20 libras de mezcla de trail, y por lo tanto 20 es igual a las libras de mezcla de trail a un costo de $4.50 por libra. Y debido a que estamos mezclando el chocolate y la mezcla de trail, las libras de la nueva mezcla de snack son iguales a X más 20, la suma de sí 20. Y el costo de esta nueva mezcla es de $7.01 por libra. Y ahora podemos establecer nuestra ecuación, que será el costo del chocolate, multiplicado por la cantidad de chocolate, más el costo de la mezcla de prueba, multiplicado por la cantidad de la mezcla de prueba. Y la suma de estos productos debe ser igual al costo de la nueva mezcla por la cantidad de la mezcla. Entonces, por el costo del chocolate multiplicado por la cantidad, tenemos $10.60 por X, que es 10.6X. Y luego, más por el costo de la mezcla de trail multiplicada por la cantidad, tenemos $4.50 por 20, o solo 4.5 por 20. Y la suma de estos productos debe ser igual al costo de la nueva mezcla multiplicada por la cantidad, lo que nos da 7.01 veces la cantidad X más 20. Y ahora necesitamos resolver la ecuación para X. Para el primer paso, necesitamos encontrar este producto a la izquierda, y luego distribuir 7.01 a la derecha. Esto nos da 10.6x más 4.5 veces 20 es igual a 90. Es igual en el lado derecho, distribuyendo 7.01, 7.01 veces x es 7.01x. Y luego tenemos más 7.01 por 20, que es igual a 140.2. Para resolver x, necesitamos tener los términos x en un lado de la ecuación. Para el siguiente paso, restaremos 7.01x en ambos lados. Simplificando, 10.6x menos 7.01x es igual a 3.59x. Dándonos 3.59x más 90 es igual a, ¿esta diferencia es 0? Es por eso que restamos 7.01x en ambos lados. El lado derecho se simplifica a 140.2. El siguiente paso es aislar el término variable restando 90 a ambos los lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 3.59x es igual a 140.2 menos 90 es igual a 50.2. El último paso para resolver por x es dividir ambos lados por 3.59. Simplificando, 3.59 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual al cociente de la derecha. Encontremos este cociente en la calculadora y observe cómo se nos dice que redondeemos a la libra más cercana, lo que significa que redondeamos al valor posicional. Observe que tenemos un valor de 9 en las décimas, lo que significa que redondeará a 14. Usaremos x es aproximadamente 14 para responder la pregunta. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Y la pregunta es, ¿cuántas libras de chocolate que cuestan $10.60 por libra deben usarse? Ahora sabemos que el propietario debe usar aproximadamente 14 libras de chocolate a un costo de $10.60 por libra para hacer la nueva mezcla de refrigerios como un costo de $7.01 por libra. Observe cómo se mezcla la cantidad de la nueva merienda. Sería aproximadamente 14.20 o 34 libras. Escribamos la respuesta como una oración completa, que es el propietario debe usar aproximadamente 14 libras de chocolate para hacer la nueva mezcla de bocadillos. Espero que hayas encontrado esto útil.